Argentina, es economista recibida en la UBA, fue exdiputada nacional y es coordinadora de finanzas de Soberanos. Está en comunicación con otra voz, Fernanda Vallejos. Muy buenas tardes. Pablo Corazza, Raquel Pina y Daniel Luna te saludan. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por tu participación acá en el programa. Fernanda, digamos, vos estuviste participando en estos días en el lanzamiento de la investigación global sobre el FMI. ¿Cuál fue tu postura y la de los expositores y a qué conclusión llegaron? Mira, hay una mirada común que recorre a todos los países del sur global y además a todos los progresismos y los espacios nacional populares, también de las economías centrales. Y esto es lo que ha, creo yo, quedado claramente expresado en esas exposiciones que integraron a participantes de 4 continentes, y tiene que ver con la histórica impunidad con la que el Fondo Monetario Internacional ha venido manejándose, dejando a su paso un reguero de decadencia, de destrucción de la calidad de vida de los pueblos, de los países endeudados, a fuerza de ajustes, a fuerza de las condicionalidades de política que incluyen, sin excepción, los programas con los que el Fondo Monetario condiciona a los países que acuden en pedido de auxilio financiero. Y esta impunidad no es solamente una impunidad enmarcada en un contexto, digamos, del análisis político, que también, sino que incluye, y esto me parece que es muy importante y lo quiero resaltar, y también estuvo presente en esas conclusiones o en esas primeras conclusiones, que es el costado jurídico, ¿no? El entender que el Fondo Monetario Internacional, como organismo especializado del sistema de Naciones Unidas, si bien goza de una serie de inmunidades que ya de por sí representan un privilegio, a mi juicio, inadmisible y que hay que revisar y que impide, por ejemplo, que las acciones del Fondo Monetario sean parte en un litigio con cualquier Estado, que pueda emprender cualquier Estado víctima de sus políticas y de sus acciones. Pero lo cierto es que esa inmunidad no es absoluta, no es supranacional y no le permite al Fondo Monetario colocarse al margen del derecho internacional público. Y esto ha estado muy fuertemente presente en la posición argentina y particularmente en la posición que yo llevé a ese lanzamiento de la investigación global que lanzó la Internacional Progresista, porque seguimos considerando, como lo venimos manifestando durante todo el extenso y profundo debate que se dio en la Argentina en el marco de las negociaciones y luego de la aprobación en el Congreso de la Nación del nuevo pacto con el Fondo Monetario para pagar la estafa macrista del stand-by del 2018, que es la necesidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia, que es el ámbito adecuado para que un Estado, en este caso el Estado argentino, reclame por las irregularidades, múltiples irregularidades, violaciones al estatuto, al convenio constitutivo del Fondo Monetario, en las que el organismo ha incurrido y que hablan a las claras de una serie de ilícitos cometidos por el Fondo Monetario de acuerdo con lo que dicta el derecho internacional público. Y esa es una ventana que entendemos que la Argentina no puede cerrar, no solamente en beneficio de la Argentina, que por supuesto y en primer lugar por la situación en la que nos encontramos y la justicia que merecidamente reclama nuestro pueblo y merece nuestra nación, sino también porque es la mejor manera también de allanar un camino para que otro gran número de naciones, y en esto la Argentina ha ocupado históricamente un rol muy importante en los debates sobre la deuda, en sentar jurisprudencia a nivel internacional, en épocas más recientes
todos recordamos lo que fue la intensa batalla que libró Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato contra los fondos buitres y que culminó con aquella resolución, aquellos 9 principios básicos para la reestructuración de las deudas soberanas que modificaron en gran medida la lógica con la que hoy por hoy se negocian las reestructuraciones de deudas entre los países y sus acreedores, y entendemos que este es un rol que la Argentina tiene que jugar en beneficio propio y también decía en beneficio de otras naciones que podrían dejar de ser víctimas también si el mundo deja de lado esa doble vara con la que permanentemente se ha venido manejando el sistema multilateral tal como lo conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Donde los países deudores, los países pobres, los países de ingresos medios son inflexiblemente sometidos y como corresponde al derecho internacional, pero cuando a quienes correspondería aplicarles el derecho internacional son las economías desarrolladas, son los países del G7, son los principales socios del Fondo Monetario Internacional o el propio Fondo Monetario Internacional u otros organismos multilaterales como puede ser el Banco Mundial u otros. Eso parece que no rige, ¿no? Pareciera que tenemos un derecho internacional que es selectivo. Exactamente, que es selectivo, que se aplica en unos casos y en otros casos no, y lo que queremos es correr ese velo, que tengamos un derecho internacional donde absolutamente todos los países seamos iguales, donde ningún organismo quede al margen de las normas que rigen para todos, y poder a partir de eso estructurar un nuevo sistema, porque en el que nos hemos venido moviendo hasta aquí evidentemente no funciona y basta ver la realidad económica y social del mundo en su conjunto, de la mayor parte de los países o de todos los países si queremos, los niveles insoportables de desigualdad que hoy viven nuestras sociedades a lo largo y a lo ancho del planeta para comprobar que este sistema ya ha fracasado, no necesitamos ver más para saber de su fracaso y hoy creo que la urgencia es pensar, proponer y trabajar para la construcción de un nuevo sistema que funcione y que trabaje por una sociedad más igualitaria y un mundo más justo. Yo te escuché que has criticado mucho la negociación de la deuda con el FMI llevada a cabo por el ministro Guzmán, y planteabas que la deuda es impagable y que sujeta a la nación a un cogobierno con el fondo. ¿Podés fundamentar estas razones que nos parecen lógicas también? Bueno, es muy simple, digamos, es una deuda de 44.500 millones de dólares, que más que deuda creo que también tenemos que empezar a corregir nuestra propia semántica y hablar claramente de una estafa, porque eso es lo que fue. De los 44.500 millones no quedó un solo dólar en la Argentina, se utilizó absolutamente el 100%, no una parte, como a veces escucho que se dice, no sé con qué clase de contabilidad, que una parte pagó deuda insostenible y la otra parte financió la fuga, no, mentira, el 100% de los 44.500 millones de dólares financiaron fuga de capitales e incluso una parte de las reservas que también se puso para financiar fuga de capitales durante el periodo de vigencia del stand-by hasta que Macri dejó su gobierno. Se fugaron en ese periodo entre junio del 18 y noviembre del 19 6.300 millones de dólares más que los 44.500, o sea, además de los 44.500 que desembolsó el FMI en la Argentina. Y eso es algo que está taxativamente prohibido en el Estatuto del Fondo y es, como decía, para el derecho internacional un ilícito. Quiere decir que ni un solo dólar de todo eso fue utilizado para mejorar la capacidad de repago de la Argentina, para generar condiciones de mejor competitividad sistémica de nuestra economía, para generar alguna condición que permitiera pensar en cierta viabilidad de que esa deuda pudiera ser devuelta en algún momento futuro. No se hizo, obviamente la Argentina ya estaba en una situación de insostenibilidad, ya estaba caminando por el camino, por la cornisa de la insolvencia cuando Macri acude al Fondo Monetario y obviamente al término de ese periodo con una deuda engrosada en 44.500 millones de dólares más intereses, más recargos,
obviamente la situación era peor y sigue siendo peor, porque eso no cambió. Cuando uno mira el perfil de vencimientos de la Argentina hoy, incluso a pesar de la reestructuración con acreedores privados que se hizo en el 2020, sigue siendo un cronograma de pagos muy exigente y muy dificultoso para la Argentina, excepto por supuesto que ocurriese un milagro, una situación no prevista, algo que ningún economista podría, ni político, ni nadie que no tenga la bola de cristal, podría previsionar que vaya a ocurrir en el mundo y que modifique todas las condiciones. Pero con la foto de hoy, el cronograma es muy difícil para la Argentina, incluso sin contar el Fondo Monetario. Imaginemos cuando le sumamos a partir del año 2026 estos nuevos vencimientos por la nueva deuda que se contrata para pagar la estafa macrista. No se puede devolver eso en el plazo de 8 años, que son los que quedan comprendidos en el periodo en el que se tendría que devolver la deuda que se está contratando. Por eso decimos que la deuda sigue siendo impagable, era impagable y sigue siendo impagable para las condiciones externas que tiene la economía argentina, para la capacidad que tiene la economía argentina de generar una X cantidad de divisas por año, que nuestras exportaciones oscilan en torno de los 70.000 millones de dólares por año, y además sabemos que el dato relevante es el de el saldo comercial, ¿no? Los dólares excedentes que quedan del comercio exterior después de pagar importaciones y cumplir con el resto de las necesidades que tiene la economía en materia de moneda extranjera. No es viable el perfil de vencimientos que tiene la Argentina, y esto se ve en toda una serie de indicadores, ¿no? Muchas veces se cuestiona por qué no baja el riesgo país, por qué ciertas situaciones no mejoran después de la reestructuración o después de un supuesto acuerdo con el Fondo Monetario, y bueno, no mejora porque la situación sigue siendo muy dramática para la Argentina. Fernanda, nos gustaría, porque se nos acabó el tiempo, producto de este problema de la comunicación que tuvimos, pero nos gustaría poder llamarte o coordinar la entrevista para la semana próxima o para otro lunes y hablar un poco más, con un poco más de tiempo acerca de todos estos temas que realmente nos perjudican y dependen del futuro de todos los argentinos. Así es, como siempre, cuando el Fondo Monetario se mete en los países, socava inexorablemente las posibilidades de desarrollo económico y social de cualquier país, y obviamente la Argentina no es la excepción a esa regla. Así que con todo gusto, por supuesto, cuando ustedes quieran. Bueno, muchísimas gracias por tu participación y nos ponemos en contacto para coordinar nuevamente una entrevista con más tiempo para poder desarrollar los temas como